Cordial saludo, mi nombre es Jaime Álvarez Solano. A través de esta videoclase abordaremos la temática correspondiente a didáctica educativa. De igual manera, a lo largo del video trataremos algunos subtemas que son de mucha relevancia y que están directamente relacionados con la didáctica en general. La videoclase se dividirá en 4 momentos. En un primer momento se hablará de la conceptualización de didáctica educativa. Seguido de eso, se establecen las diferencias entre didáctica, currículum y pedagogía. En un tercer momento, se hablará acerca de los modelos didácticos para finalizar con las fortalezas y debilidades de la didáctica o la enseñanza. Antes de conceptualizar la didáctica educativa, hablemos acerca de su origen etimológico. Para hacerlo, podemos ubicarnos a mediados del siglo XVI. Etimológicamente es tomada del griego didáctico, el cual a su vez se deriva de didask, que significa yo enseño. En forma de verbo, proviene del verbo griego didasken, que significa enseñar, instruir o explicar claramente. Entonces vemos que desde sus inicios etimológicos la palabra didáctica está relacionada con lo práctico, con la enseñanza y la instrucción. Ahora vamos a definir el concepto de didáctica teniendo en cuenta 3 autores. Iniciemos con Comenio. En su Didáctica Magna establece que la didáctica es el artificio fundamental para enseñar todo a todos, enseñar realmente de un modo cierto, de tal modo que no pueda no obtenerse un buen resultado. Bueno, desde esta percepción, Comenio establecía que se debía enseñar rápidamente, sin molestias ni tedios, ni para el que enseña ni para el que aprende. Por el contrario, debe existir gran atractivo, motivación y agrado para ambos. Se debe enseñar con solidez, no de manera superficial, no con simples palabras, sino siempre llevando al estudiante a la verdad. Ahora, tengamos en cuenta el concepto de didáctica según Karl Stocker. En su obra Principios de la didáctica moderna, define la didáctica general, plantea las cuestiones generales de toda la enseñanza comunes a todas las materias, intenta exponer los principios o postulados que en todas las asignaturas se presentan y que ha de ser objeto de consideraciones fundamentales. En otras palabras, para Stocker la didáctica general se preocupa por los principios o postulados que se aplican en todas las asignaturas y que son fundamentales para la enseñanza. Estos principios son importantes para nosotros los docentes, pues nos permiten planificar, organizar y evaluar el proceso de enseñanza de manera efectiva, independientemente de la materia que estemos orientando. En definitiva, la didáctica general se enfoca en los aspectos comunes y fundamentales de la enseñanza que se aplican en todas las materias. Finalmente, consideremos a Gimeno Sacristán. En su obra La enseñanza, su teoría y su práctica, sostiene que la didáctica, como disciplina científica a la que corresponde el guiar a la enseñanza, tiene un componente normativo y otro prescriptivo. Es ciencia, arte y praxis. Bueno, según este autor, la didáctica tiene 2 componentes importantes, el normativo y el prescriptivo. El normativo hace referencia a las normas, leyes o principios que rigen la enseñanza, mientras que el prescriptivo se refiere a las recomendaciones o directrices para aplicar estos principios de manera efectiva en el aula. También Sacristán destaca la didáctica como una combinación de ciencia, arte y praxis. Es ciencia porque se basa en investigación y en el análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es arte porque implica creatividad y es praxis porque se basa en la aplicación de la práctica de los conocimientos teóricos y la reflexión constante sobre la propia práctica docente. Como le acaba de indicar el licenciado Jaime Álvarez, mi nombre es Yoneda Sarmiento. Les voy a explicar las diferencias existentes entre didáctica, pedagogía y currículo. Cuando hablamos de didáctica, hacemos referencia a la disciplina que centra su objetivo en la enseñanza. Ella se encarga de investigar y crear métodos y estrategias que faciliten la asimilación de los contenidos por parte de los estudiantes. En segunda instancia, tenemos que la didáctica se encarga de responder a la pregunta cómo enseñar. Es decir, ella se refiere al por qué y para qué de la enseñanza. En tercera instancia, tenemos que la didáctica se apoya en otras disciplinas como son la psicología del aprendizaje, de la metódica, entre otros. Y finalmente tenemos que la didáctica aterriza su opcional en el aula de clases.
Ahora, cuando hablamos de pedagogía, hacemos referencia a la ciencia que se encarga de investigar y estudiar cuestiones globales de la educación. Ella se encarga de responder a la pregunta ¿cómo educar? Es decir, ella se preocupa en cómo las personas aprenden, en cómo se desarrolla su proceso educativo. En conclusión, ella se encarga del por qué y para qué de la educación. En tercera instancia, tenemos que la pedagogía se apoya en otras disciplinas como son la psicología, la ética, la filosofía, la antropología y la sociología evolutiva. Y finalmente, tenemos que la pedagogía se concretiza en la escuela. Ahora, cuando hablamos de currículo, según Stabeck 2016, el currículo es, en términos más simples, una descripción de qué, por qué, cómo y cuándo deberían aprender los estudiantes. En síntesis, el currículo es un puente entre la teoría educativa y la práctica escolar, es decir, entre la didáctica y la pedagogía. En tercera instancia, tenemos que el currículo se contextualiza en un mundo plural, en un mundo plural en donde la organización educativa ejerce su influencia, pero también debe tener en cuenta lo universal, es decir, las competencias y demandas que se requieren o que son requeridas en la actual sociedad. Y finalmente tenemos que el currículo implica la búsqueda de un contenido a enseñar, el cual abarca también otros componentes del proceso formativo. Para hablar de modelos didácticos, podemos agruparlos en 4 grupos importantes. Como primer grupo tenemos el modelo didáctico tradicional o transmisivo. Este modelo se centraba exclusivamente en el docente y en los contenidos. Algunos aspectos metodológicos, contextuales y en sí el alumno pasaban a un segundo plano. El conocimiento era una especie de selección de lo que se producía en materia investigativa y lo que se plasmaba en los manuales universitarios. Como segundo grupo tenemos el modelo didáctico tecnológico. En este modelo se combina la preocupación de transmitir el conocimiento acumulado con el uso de metodologías activas. Existe también una preocupación por la teoría y la práctica de manera conjunta. Como un tercer grupo tenemos el modelo didáctico espontaneísta activista. En este modelo se busca como finalidad educar al alumno incorporando en la realidad que le rodea, desde el convencimiento de que el contenido verdaderamente importante para ser aprendido por el alumno debe ser la expresión de sus intereses y experiencias, y eso se halla en el entorno en que vive. Dentro de este grupo podemos incluir el modelo socrático. Desde este modelo, el docente ha de armonizar la pregunta más adecuada al contenido escenario cultural en el que se evidencia el significado y la respuesta, que a su vez sirve de base para estimular una nueva pregunta. También podemos incluir el modelo comunicativo interactivo. El proceso instructivo formativo requiere el dominio y desarrollo de la capacidad comunicativa, especialmente en la parte semántica, sintáctica y pragmática, que se hace realidad elaborando modelos que las interpreten y clarifiquen. Como un último grupo, tenemos los modelos didácticos alternativos o integradores, también denominados modelos didácticos de investigación en la escuela. En este modelo, la metodología didáctica se concibe como un proceso de investigación escolar, es decir, no es espontáneo, se desarrolla por parte del alumno con la ayuda del profesor, lo que se considera como el mecanismo más adecuado para favorecer la construcción del conocimiento. Dentro de estos modelos podemos incluir el modelo activo situado. Este modelo es la superación y alternativa al asentado modelo tradicional. Entre las características de cambio se señalan el predominio de los estudiantes como los verdaderos protagonistas del aprendizaje, sus intereses, el estudio de su singularidad y problemas, la aceptación de la autonomía y la libertad individualizada de los académicos. Podemos incluir también el aprendizaje para el dominio, el cual establece que el aprendizaje está en función del aprovechamiento real y profundo que cada persona hace de su tiempo. También está el modelo contextual, donde el educador dispone de una rica pluralidad ante la que ha de actuar desde una aceptación crítica de su justificada identidad cultural, complementada con la apertura, la tolerancia y el conocimiento de las más genuinas y ricas identidades plurales de las otras culturas.
Y por último tenemos el modelo colaborativo. Este modelo es la representación de la actividad de enseñar como una práctica colegiada, interactiva y considerada en equipo, como función compartida en la que el educador, los estudiantes, son agentes corresponsables y protagonistas de la acción transformadora. A manera general, podemos decir que los modelos didácticos constituyen un marco de referencia sobre el cual diseñar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ahora cabe resaltar las fortalezas y las debilidades de la didáctica. Entre las fortalezas cabe mencionar que ayuda a los docentes a planificar y estructurar su enseñanza de manera satisfactoria, de tal forma que los estudiantes comprendan mejor los conceptos o contenidos trabajados. Además, ayuda en la personalización del aprendizaje, es decir, permite adaptar las estrategias de enseñanza a las necesidades y características de los estudiantes. Además, fomenta el aprendizaje autónomo y la participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Además, proporciona o facilita herramientas para verificar el progreso de los estudiantes con el objetivo de mejorar la enseñanza. Promueve la inclusión y la diversidad en el aula al considerar las diferentes experiencias, habilidades y requerimientos de los estudiantes. Y finalmente, estimula la creatividad. Una didáctica eficazmente estructurada incentiva la creatividad. Ahora, hablemos sobre las debilidades. Entre las debilidades cabe mencionar las siguientes. La falta de recursos puede afectar la implementación y calidad de la didáctica. Además, la falta de adaptación a la diversidad, a las diferentes necesidades de aprendizaje en el aula. El uso incorrecto de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Además de la falta de actualización al seleccionar herramientas obsoletas y poco eficaces. Y finalmente, la falta de enfoque en el desarrollo de habilidades prácticas.